53. Rod cruzó la pasarela a toda velocidad, seguido de Nevada y una docena de soldados con uniforme cenariano. Llegó a una habitación pequeña, giró a la derecha y subió a paso ligero un tramo estrecho de escaleras. Era un desconcertante laberinto de pasillos, pasarelas y escaleras de servicio, pero llevaría a Rod y sus hombres hasta la Torre Norte el doble de rápido que cualquier otra ruta. El tiempo era esencial. Muchísimos planes que Rod había sembrado, regado y ayudado a florecer darían fruto esa noche. Como un niño codicioso, quería saborearlos todos y notar cómo se le escurrían por la barbilla los sanguinolentos jugos. La reina y sus dos hijas pequeñas estaban muriendo en ese preciso instante, pensó Rod con pesar. Era una lástima. Una lástima no poder presenciarlo. Esperaba que nadie moviese los cuerpos antes de que él tuviese ocasión de inspeccionarlos, y de hecho había dado instrucciones al respecto. Confiaba en que Upatíbulo las ejecutaría al pie de la letra, pero aquello era una guerra. Nadie sabía lo que podía suceder. Había que resignarse. Por nada del mundo se habría perdido la muerte del rey. ¡Qué exquisitez! Si no estuviera corriendo y doblando esquinas, se echaría a reír. Su plan original había sido tener un virote cargado en su ballesta y apuntado a la frente del rey toda la noche. Tenía pensado matar al rey en persona, pero el capitán Arthurian había dispuesto una seguridad demasiado estricta. Rod había podido entrar en el gran salón, pero no con un arma encima. Un pequeño desastre. Si Durzo Blind le hubiese fallado, la trama entera habría fracasado. Su padre lo habría matado. Sin embargo, no fracasó. Durzo no le había fallado, y la suya había sido una actuación digna de un virtuoso. El envenenamiento de los invitados había sido brillante. Rod había estado presente en las cocinas mientras los catadores probaban todos los platos, y ni uno solo de ellos se había puesto malo. La administración del veneno al rey había sido un prodigio de agilidad. El preparado en sí había funcionado incluso mejor de lo que Blind había prometido. Rod encontraría más trabajos para ese hombre. Con Durzo como herramienta, administraría los tormentos más exquisitos que jamás había imaginado. Hierbas. Ni se le había ocurrido que tuvieran tanto potencial. Durzo sería la persona idónea para ilustrarlo en todos sus usos. ¿Quién habría imaginado que unas hierbas administradas al rey serían la gota que colmaría el vaso de Agón? No había podido contener una risilla cuando el general supremo libró de su cabeza al idiota del rey. Mejor que hacerlo en persona. Nunca antes había sentido la peculiar emoción de presenciar cómo un hombre cometía lo que a sus propios ojos debía de constituir traición. Había algo muy hermoso en ver a un hombre condenarse a sí mismo. Rod y sus hombres habían permanecido en el gran salón el tiempo suficiente para confirmar que el general supremo y sus soldados picaban el anzuelo y partían, y después habían salido corriendo. Si lo había planeado bien, y Rod lo planeaba todo bien, esa noche saborearía frutos más deliciosos aún que la traición de Agón. Qué satisfecho estaría su padre. 600 montañeses de élite del rey Dios llegarían al castillo en la próxima media hora. 1000 más se presentarían al amanecer. El rey había comunicado a Rod que esperaba encontrar más de la mitad para cuando llegara al frente de las tropas de ocupación al día siguiente. Rod creía que perdería una cuarta parte. Quizá mucho menos. Superaría su Urtan con honores. El rey Dios lo nombraría rey de Cenaria, y reservaría para sí el título de gran rey. Con el tiempo legaría su imperio entero a Rod. Apartó de su cabeza las glorias futuras y se detuvo en el último pasillo estrecho para que sus hombres lo alcanzaran. La puerta que tenía delante se abría sobre bisagras ocultas y daba a la planta baja de la torre norte. Hizo una seña a sus hombres. Los soldados derribaron la puerta secreta e irrumpieron en la sala, con las espadas desnudas. Los dos guardias de honor apostados en la base de la torre no tuvieron ninguna oportunidad. Ni les dio tiempo a sorprenderse antes de morir. Hay que defender esta puerta. Que Agón no suba, dijo Rod. Los siguientes son el príncipe y la princesa. Comprobó el estado de su ballesta. Logan esperaba sentado al borde de la cama. Cerró los ojos y se frotó las sienes. Por el momento estaba solo en el dormitorio ubicado en lo más alto de la torre norte. Genine de Gunder no, Genine de Gir lo había dejado para prepararse. Para prepararse. Se sentía enfermo. Había fantaseado con la idea de hacer el amor, por supuesto, pero había hecho lo posible por confinar sus deseos a una mujer y esa mujer no era Genine. Cuando Sera había aceptado su propuesta, había pensado que sus fantasías iban a hacerse realidad. Esa misma mañana habían estado planeando su boda. Y ahora esto. Oyó el suave roce de unos pies descalzos sobre la alfombra y alzó la vista.
Janine se había soltado el pelo, que le caía en exuberantes rizos hasta media espalda. Llevaba puestos un camisón de seda blanca transparente y una sonrisa nerviosa. Era arrebatadora. Hacía honor a todo lo que había insinuado su vestido la noche anterior, dioses. Solo había pasado un día. Superaba toda promesa de sensualidad. Los ojos de Logan se empaparon de sus curvas, sus caderas que daban paso a una estrecha cintura, la cintura que se abría hacia esos pechos perfectos, una curva siguiendo a la otra con la dulzura que inspiraba al arte. Se regaló los ojos con el dorado de su piel a la luz de las velas, los círculos más oscuros de sus pezones que se adivinaban bajo el camisón, el aleteo del pulso en su garganta, la timidez de su postura. La deseaba. Quería tomarla. La lujuria rugía en su interior, ocultaba el resto de la alcoba y se tragaba el mundo entero salvo la belleza que tenía delante y sus pensamientos sobre lo que estaba a punto de hacer. Apartó la vista, avergonzado. Se le formó un nudo en la garganta que le cortó la respiración. ¿Tan fea soy? Preguntó Janine. Logan alzó los ojos y vio sus brazos cruzados sobre el pecho, las lágrimas en sus ojos. Dolorido, volvió a desviar la mirada. No. No, mi señora. Por favor, venid aquí. Ella no se movió. No era suficiente. Logan la miró a los ojos. Por favor. Sois tan guapa, tan preciosa que me desconcertáis. Me duele solo miraros. Venid a sentaros conmigo. Por favor. Janine se sentó junto a él en la cama, cerca pero sin tocarlo. Logan había sabido poco de ella antes de ese día. Hasta Regnus de Guerra la había considerado un enlace demasiado ambicioso para él. Solo sabía que era muy querida, risueña, que estaba sentando la cabeza y que todavía no había cumplido los 16 años. Logan entendía lo de risueña. Durante la cena parecía radiante de alegría hasta que habló su padre. ¡Qué malnacido! Logan comprendía un poco cómo debió de haberse sentido su propio padre al ver casarse con aquel engendro a la mujer que amaba. También habían aplicado la expresión sentar la cabeza al hermano de Janine. En el caso del príncipe, había significado que la gente pensaba que por fin había renunciado a sus calaveradas más escandalosas y empezaba a asumir parte de las responsabilidades de un gobernante. Logan supuso que para Janine sentar la cabeza probablemente significaba que ya no jugaba al escondite por el castillo. Era muy diferente de Sarai, era su esposa. Esta mañana estaba prometido a otra mujer. Una mujer a la que he amado durante años, todavía la amo, Janine. ¿Puedo llamarte así? Podéis llamarme como os plazca, mi marido y señor. Su tono era gélido. Le había hecho daño. Estaba dolida, y por motivos incorrectos. Maldición, qué joven era. Aunque también era cierto que no solo a Logan le habían llovido muchas sorpresas ese último día. ¿Has estado enamorada alguna vez, Janine? Ella reflexionó sobre la pregunta con más gravedad de la que habría esperado en una quinceañera. Me han gustado chicos. No es lo mismo, le espetó Logan. Lamentó su tono al instante. ¿Vais a ponerme los cuernos? Replicó Janine de inmediato. ¿Con ella? Eso alcanzó a Logan de lleno. Aquello tampoco podía ser fácil para Janine. ¿Cómo debía de sentirse, recién casada con un hombre que le gustaba, sabiendo que estaba enamorado de otra? Hundió la cara en las manos. Juré los votos matrimoniales porque el rey me lo pidió, porque la nación lo necesitaba. Pero los juré, Janine. Te seré fiel. Cumpliré con mi deber. ¿Y vuestro deber de engendrar un heredero? Preguntó la princesa. La gelidez de su tono no se había derretido. Logan supo que no debía responder, pero lo hizo. Sí. Janine se dejó caer en la cama, se levantó el camisón con movimientos bruscos y abrió las piernas. Vuestro deber os espera, mi señor, dijo, apartando la cara y mirando a la pared. Janine, mírame. Logan cubrió su desnudez y, gracias a los dioses, la miró solo a la cara mientras hablaba, aunque ahora el cuerpo femenino lo llamara a gritos. Lo hacía sentirse como un animal. Janine, seré tan buen marido como me sea posible. Pero no puedo darte mi corazón, todavía no. Te miro y me siento mal por querer hacerte el amor. Pero eres mi esposa. Maldita sea, sería más fácil si no fueses tan preciosa, puñeta. Si tan solo pudiera mirarte sin tener ganas de hacer lo que se supone que debemos hacer esta noche. ¿Lo entiendes? Era evidente que no, pero Janine se volvió a sentar y cruzó las piernas por debajo del cuerpo. De repente volvía a ser una niña, ruborizada por lo que acababa de hacer, pero con la mirada muy atenta. Logan levantó las manos. No te culpo. Ni yo mismo lo entiendo. Está todo tan enmarañado, nada tiene sentido desde que Alaine. Te ruego que no hables de mi hermano esta noche. Por favor. Lo he perdido todo. Todo está mal.
¿Cómo podía ser tan egoísta? Se había quedado sin un amigo, pero ella había perdido a su hermano mayor. También debía de estar destrozada. Lo siento, dijo. No. Lo siento, yo, replicó Janine, con los ojos llorosos pero la mirada firme. Durante toda mi vida he sabido que me casaría con quien quiera que el país necesitara. He intentado no enamoriscarme siquiera, porque sabía que mi padre podría decirme el día menos pensado que me necesitaba. Llevo 2 años intentando que no me gustes tú. Sé que piensas que soy una cría tonta, pero ¿sabes quiénes eran algunos de mis potenciales maridos? Un príncipe zeurí al que le gustan los chicos, otro de 60 años, un alitaerano de 6, un lodricario que no habla nuestro idioma y ya tiene 2 esposas, calidoganos que tratan a sus mujeres como pertenencias y un modaini que ha enviudado 2 veces en circunstancias sospechosas. Y luego estabas tú. Le caes bien a todo el mundo. Un buen rey habría asegurado el enlace para limar asperezas entre nuestras familias, pero mi padre te odia. Así que tuve que observarte, oír historias sobre ti a mi hermano y todas las demás chicas, oír que eres valiente, honorable, leal y listo. Mi hermano me dijo que eras el único hombre que no se dejaría intimidar por mi inteligencia. ¿Sabes lo que es tener que usar palabras sencillas y fingir que no entiendes las cosas para no labrarte una mala reputación? Logan no estaba seguro de haberla entendido. Bueno, las mujeres nunca tenían que hacerse las tontas. ¿O sí? Cuando he descubierto que me casaría contigo, continuó Janine, me he sentido como si todos mis sueños de la infancia se estuvieran haciendo realidad. Incluso con mi padre comportándose como, y Seraya Lane respiró hondo. Lo siento, mi marido y señor. Habéis sido sincero conmigo. Sé que no pedisteis esto. Lamento que tuvierais que perderla a ella para que yo pudiera teneros. Sé que de un tiempo a esta parte habéis recibido muchas sorpresas desagradables. Levantó la barbilla y habló como una princesa. Pero haré todo lo que pueda por seros una agradable sorpresa, mi señor. Pienso luchar para hacerme merecedora de vuestro amor. Por los dioses, qué mujer. Logan había mirado a Janine la noche anterior y había visto unos pechos. La había visto reírse con sus amigas y había visto a una niña. Era un necio. Janine de Gunder, Janine de Guirre era una princesa nacida para ser reina. Su porte, su capacidad de sacrificio, su fuerza, todo en ella lo sobrecogía. Había esperado que su esposa pudiera llegar a convertirse en una buena pareja para él. Ahora esperaba poder ponerse algún día a su altura. Y yo haré todo lo posible para que nuestro amor crezca, Janine, dijo Logan. Solo. Ella le puso un dedo en los labios. ¿Te importa llamarme Jenny? ¿Jenny? Logan tocó la suave piel blanda de su mejilla, dejó que sus ojos se pasearan por todo su cuerpo y pensó. Tengo permiso para hacer esto. Puedo hacerlo. Debo hacerlo. Jenny. ¿Puedo besarte? De repente volvió a encontrarse ante una niña insegura, hasta que sus labios se encontraron. Entonces, aun con todas sus vacilaciones, su incertidumbre y su inocencia, para Logan ella pasó a ser todo lo cálido, suave, bello y cariñoso del mundo. Era la femineidad y era absolutamente encantadora. La envolvió con los brazos y la acercó hacia sí. Al cabo de unos minutos, Logan se apartó de ella en la cama y volvió la cabeza hacia la puerta. No pares, dijo Janine. Botas con tachuelas atronaron en la escalera al otro lado de la puerta. Muchas botas. Logan se apartó rodando de Janine y, sin pensar siquiera en ponerse la ropa, empuñó su espada en la penumbra. 54. Regnus de Guirre retrocedió hasta un pasillo para ocultarse de Brantagón, que pasaba corriendo seguido de una docena de guardias reales e, inexplicablemente, de un puñado de nobles gordos. «¡Larga vida al rey!». «Por el príncipe», gritó uno de ellos. «¿El príncipe?». Los rumores debían de ser infundados, entonces. Regnus había oído que Alain de Gunder había sido asesinado la noche anterior. Si el general supremo hubiese estado solo, Regnus habría llamado a su viejo amigo, pero no con Vin Arthurian delante. El deber obligaba a Vin a arrestar a Regnus y lo cumpliría, aunque no le gustase. Se oían gritos a lo lejos, hacia el centro del castillo, pero Regnus no distinguía las palabras. Le preocupaba que estuvieran sucediendo tantas cosas que no comprendía, pero no podía hacer nada acerca de lo que estuviera pasando en el resto del castillo. Solo tenía 6 hombres y ninguno llevaba armadura. Bastante difícil había sido entrar haciéndose pasar por criados y aún así introducir sus espadas. No podía aspirar más que a encontrar a Nalia y sacarla de allí. Los aposentos de la reina se hallaban en la segunda planta, en el sector nordeste.
Regnus y sus hombres habían cruzado el castillo con disimulo, en 2 grupos de 3 e intentando no llamar la atención de los sirvientes, pero en ese momento hizo un gesto claro y decidido. Sus hombres fueron a él y todos se pusieron de nuevo en marcha a paso ligero. Llegaron a las estancias de la reina sin topar con un solo sirviente o guardia. Fue una suerte increíble. Un par de guardias reales, que estarían armados y protegidos por armaduras, podrían haber acabado con Regnus y sus expuestos hombres. El duque aporreó la gran puerta y luego la abrió. La dama de compañía que se acercaba a ver quién era retrocedió de la sorpresa. «¡Vos!», exclamó. «Mi señora, Wid. Asesino». Nalia de Gunder estaba sentada en una mecedora. En el regazo tenía un bordado que ni había tocado. Se puso en pie de inmediato e hizo una seña a la criada para que se fuera. «No seas boba. Vete». Sus 2 hijas pequeñas, Alaina y Elise, tenían cara de haber estado llorando. Se levantaron indecisas. Ninguna de las 2 era lo bastante mayor para reconocer al duque de Gire. «¿Qué haces aquí?», preguntó la reina Nalia. «¿Cómo has llegado? Tu vida está en peligro. El hombre que atacó mi casa anoche ha sido contratado para matarte hoy a ti». «Por favor, Nal, por favor, mi reina». Apartó la vista. «Mi señor», dijo ella. Era el trato que daría una reina a un vasallo que gozara de su favor. También era la forma en que una dama podía dirigirse a su marido. En esas 2 palabras, Regnus la oyó decir: «Nunca he amado a otro que a ti». «Mi señor», repitió la reina. «Regnus, iré a donde me lleves, pero no podemos partir sin ellos. Si yo estoy en peligro, ellos también. Tus hijos pueden venir. Me refiero a Logan y Genine. Se han casado esta tarde. Larga vida al rey». «Por el príncipe». Los sucintos gritos de los nobles de repente cobraban sentido. Lo habían abreviado. «El rey ha muerto, larga vida al rey». Querían decir larga vida al nuevo rey. El príncipe. Logan. El rey Gunder estaba muerto. Logan era el nuevo rey. Regnus sabía que un buen hombre habría pensado antes en otras cosas, un buen marido habría pensado antes en otras cosas, pero la primera idea que le cruzó fue que el esposo de Nalia estaba muerto. El odioso hombrecillo que tanta infelicidad había causado ya no estaba. Su propia esposa también había fallecido. De repente Nalia y él se veían milagrosamente liberados de 22 años de esclavitud. 22 años, y de improviso les conmutaban lo que había creído una cadena perpetua. Se había contentado con las satisfacciones de un padre orgulloso y un comandante capaz, sin creer nunca que en casa le esperaría otra cosa que un tormento conyugal. En ese momento, la felicidad no era solo una posibilidad borrosa, sino que estaba allí mismo, a un paso de distancia, sonriéndole radiante con los ojos llenos de amor. Qué diferente sería volver a casa con Nalia, compartir su hogar, su conversación, su vida, su cama. Si ella lo aceptaba, podía casarse con Nalia. Se casaría con ella. El resto de las consecuencias las entresacó más despacio. Logan era el nuevo rey. Los genealogistas tendrían pesadillas si Regnus y Nalia engendraban hijos. Le traía sin cuidado. Se rió en voz alta, tal era su alegría. Al momento se detuvo en seco. Agón, los guardias y los nobles se dirigían hacia su hijo, armados con cuchillos de mesa. Logan estaba en peligro. Esos hombres corrían para salvarlo. Logan estaba en peligro y Regnus había ido en la dirección contraria. No había tiempo de explicarlo todo, de contarle a Nalia que era libre, que Alaine estaba muerto. Regnus debía actuar. No tenía ni idea de cuánto tiempo les quedaba. «Están en peligro. Sígueme», gritó, mientras blandía su espada. «Hemos algo caliente», le perforó la espalda y después desapareció. Regnus se volvió y se frotó el pecho, irritado. Vio algo negro y veloz que se fundía con las sombras mientras, de repente, brotaba sangre de la garganta de uno de sus hombres. Como si fueran marionetas con los hilos cortados, sus soldados cayeron uno tras otro en rápida sucesión, muertos. Regnus se retiró la mano del pecho y la notó pegajosa. Bajó la vista. La sangre se extendía por su túnica a la altura del corazón. Miró a Nalia. La sombra estaba detrás de ella, sosteniéndola. Una mano negra le levantaba la barbilla y la otra blandía la espada de hoja estrecha y larga que había matado a Regnus, pero Nalia tenía los ojos clavados en él, desorbitados por el horror. Nalia dijo. Cayó de rodillas y todo se volvió blanco. Intentó mantener los ojos abiertos, pero entonces cayó en la cuenta de que ya lo estaban, y de que ya no importaba. El general supremo Agón y su variopinta banda de nobles y guardias reales no llevaban un buen ritmo. A lo largo de los siglos, el castillo había vivido varias ampliaciones y ninguna simplificación.
Por 2 veces los hombres del general se habían visto detenidos por una puerta cerrada con llave, habían debatido los pros y contras de echarla abajo o dar un rodeo y habían decidido probar por un camino distinto. En ese momento atravesaban a la carrera el último pasillo previo a la torre norte. Los guardias a toda velocidad, Agón al trote y varios de los nobles jadeando corredor abajo. Los pares del reino habían renunciado a sus anteriores gritos entusiastas de por el príncipe. Y larga vida al rey. Preferían ahorrar aliento. Agón entró en la antecámara de la torre, donde sus hombres aporreaban la puerta de la escalera entre maldiciones. Uno de los guardias reales, el coronel Guer, estaba de pie junto a la entrada a la antecámara. Deprisa, mis señores, instó a los últimos 2 nobles rechonchos. Agón paseó la mirada por la sala y dejó que sus hombres, más jóvenes y en forma, arremetieran contra la gruesa puerta de la escalera. La habitación no era grande, de apenas 6 por 6 metros, con pocos muebles y unos techos tan altos que se perdían en la oscuridad. Solo tenía 2 puertas, la de la escalera y la que daba al pasillo por el que habían llegado. Con esa puerta no había rodeo que valiera. Y algo no iba bien. Que la puerta estuviese cerrada con llave significaba que los guardias apostados ante ella estaban muertos o comprados. El general supremo Agón miró por encima del hombro hacia el coronel Guer, que metía prisas a los últimos nobles para que entrasen en la habitación. Agón apartó al primo de Logan, el rollizo señor de Loguire, una rama menor de la familia, y empezó a gritar una advertencia. Antes de poder pronunciar una palabra, el guante de malla del coronel Guer se estampó contra su mandíbula. Cayó al suelo, desde donde pudo ver que el coronel salía al pasillo, cerraba de golpe la puerta y echaba el pasador. Uno de los guardias reales estrelló su hombro contra la puerta al segundo siguiente, pero no pudo tumbarla y, al cabo de un momento, Agón oyó que la atrancaban. Atrapados, dijo el señor de Uruer, sagaz. Por un momento, todos los hombres se quedaron quietos. Mientras se levantaba con la ayuda de los guardias reales, el general supremo vio que sus acompañantes se iban haciendo cargo de la situación. Si acababa de traicionarlos uno de los suyos, entonces el atentado contra el príncipe no era algo aislado o mal planificado. Todo lo sucedido en los últimos días había sido orquestado, desde la muerte del príncipe Aleine hasta su propia llegada a ese callejón sin salida. Las posibilidades de salir con vida eran escasas. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó un guardia. Atravesar esa puerta, dijo Agón, señalando el acceso a la escalera. Probablemente era demasiado tarde. Probablemente encontrarían soldados enemigos y guardias reales muertos en esa escalera. Sin embargo, había aprendido hacía mucho a no perder tiempo en el campo de batalla, lamentando lo que debería haberse hecho, lo que debería haberse visto venir. Las recriminaciones podían esperar a después, si había un después. Los guardias habían retomado su asalto a la puerta cuando se oyó Tuan SSSSS. El tañido de la cuerda de una ballesta y el siseo del virote que había disparado. Cayó un guardia real. Le habían atravesado la cota de malla como si fuera de seda. Agón maldijo y buscó troneras en las paredes de la habitación. No vio ninguna. Los hombres miraban a su alrededor como locos, intentando defenderse de un enemigo que los atacaba desde ninguna parte. Tuan SSSSS. Otro guardia chocó contra sus camaradas y cayó muerto. Agón y los hombres alzaron la vista hacia la oscuridad. Una lámpara colgada a baja altura hacía imposible ver más allá. Una grave carcajada resonó en la penumbra. Guardias y nobles por igual se lanzaron en busca de cualquier cobertura que pudieran encontrar, aunque la sala ofrecía bien pocas. Un soldado se tiró detrás de un mullido sillón de orejas. Un noble arrancó de la pared un retrato del señor de Robin y lo sostuvo ante él como un escudo. La puerta. Gritó Agón, aunque la desesperanza le nublaba el corazón. No había escapatoria. El hombre u hombres que les disparaban no solo contaban con infiltrados y traidores en el castillo, sino que además conocían los secretos de la fortaleza. El paranoico rey Urlak había llenado su ampliación del castillo con un laberinto de habitaciones secretas y mirillas para espiar. Ese asesino sabía dónde se encontraban, no tenía más que quedarse donde estaba y matarlos a todos. No había manera de detenerlo. Tuan SSSSS. El soldado parapetado tras el sillón quedó rígido cuando el virote atravesó el respaldo y se le clavó en la espalda. El asesino les hacía saber lo desesperado de su situación. La puerta. Gritó Agón. Con esa clase de valentía que muchos oficiales exigían pero pocos obtenían, los guardias restantes se levantaron y empezaron a golpear la puerta con las espadas. Sabían que algunos morirían en el intento, pero también que era su única salida, su única esperanza de vivir. Tuan SSSSS. Otro guardia real se derrumbó a mitad de un mandoble a la puerta.
El señor de Unger, que sostenía con brazos temblorosos el retrato frente a su cuerpo, gimoteó como una niña pequeña. Tuan SSSSS. Un soldado pareció saltar a un lado cuando una saeta se le clavó en el oído y lo empotró entre salpicaduras de sangre contra el marco de la puerta. Consiguieron abrir una grieta en la puerta. Uno de los 3 guardias reales que quedaban soltó un grito de triunfo. Una flecha entró volando por la hendidura recién creada y se le clavó en el hombro. El soldado giró sobre sus talones una vez antes de que un proyectil disparado desde arriba le partiese el espinazo. Los 2 últimos guardias se quedaron anonadados. Uno soltó la espada y se hincó de rodillas. Por favor, suplicó. No, por favor. No, por favor. Por favor. El último guardia en pie era el capitán Arthurian. Arremetió contra la puerta como un poseso. Era un hombre fuerte. La puerta tembló y se estremeció bajo sus golpes mientras la brecha se ensanchaba en dirección a la cerradura. Apartó la cabeza para esquivar 2 flechas que atravesaron el agujero y después arremetió otra vez. Otra flecha pasó volando junto a Bin Arthurian y Agon le vio echar la cabeza hacia atrás. Un arañazo le recorría la mejilla en línea recta hasta la oreja, partida por la mitad. Con un grito, el capitán Arthurian arrojó su espada por el agujero como si fuese una lanza. Agarró el pasador y lo arrancó de la puerta con un movimiento brusco, que terminó en sacudida cuando una flecha le atravesó el brazo. Sin hacerle caso, el capitán asió la puerta y tiró hasta arrancarla de su marco. 5 arqueros calidoranos ataviados con los colores de Cenaria esperaban en la escalera con los arcos tensados. Tras ellos había 6 espadachines y un brujo. Otro arquero yacía a sus pies, con la espada del capitán clavada en el estómago. Los 5 arqueros dispararon a la vez. Acribillado a flechazos, el capitán Bin Arthurian cayó hacia atrás. Su cuerpo aterrizó junto al guardia arrodillado, que soltó un chillido. Tuan SSSSS. El chillido terminó en borboteo y el joven cayó, ahogado en su propia sangre. Entonces se produjo uno de esos momentos de una cotidianidad aterradora que se daban en pleno caos de una batalla. Agon los había presenciado antes y nunca podría acostumbrarse. Uno de los arqueros pasó su arma a un compañero, entró en la sala y cogió la puerta. Disculpa, dijo al capitán que acababa de contribuir a matar. En su voz no había sarcasmo, sino simple educación. Arrancó la puerta de los dedos agarrotados del capitán caído, volvió al hueco de la escalera y colocó la puerta en su quicio ante la mirada del general Agon y los nobles. En ese momento atemporal, antes de que la realidad se les echara encima de nuevo, el general Agon observó a los nobles. Ellos lo miraron. Esos eran los hombres que habían estado dispuestos a jugarse la vida para rescatar al príncipe. Hombres valientes, por muy necio que fuera alguno, pensó mirando al señor de Ungert escudado tras un cuadro. Esos eran los hombres que había conducido a la muerte. La trampa era inteligente. El sirviente de los Gire que había anunciado el ataque a Logan sin duda era un agente del usurpador. La estratagema no solo dividía a la Guardia Real, pues alejaba del gran salón a la mayoría de sus hombres, sino que también separaba limpiamente el grano de la paja. Los nobles que habían acompañado a Agon ni siquiera eran exactamente los que habría esperado ver defendiendo al príncipe Logan, pero todos ellos habían demostrado sus lealtades del único modo que importaba, con sus actos. Al matar a esos hombres, los calidoranos eliminaban a quienes más probablemente se les opondrían. Brillante. Por debajo del borboteo y la respiración trabajosa del soldado moribundo, Agon oyó otro sonido. Sus oídos lo identificaron de inmediato. El cabestrante de una ballesta al cargarla. Clic, clic, clac. Clic, clic, clac. Para que sepáis a quién maldecir cuando muráis, dijo una voz con siniestro regodeo desde su esconderijo en las alturas, soy el príncipe Rot Ursul. Ursul. El señor de Braeton lo maldijo. Ah, entonces es un honor, dijo el señor de Logire. El virote acertó a Logire en su barrigón con tanta fuerza que salió por la espalda, llevándose por delante buena parte de sus vísceras. El noble cayó sentado bruscamente contra una pared. Varios de los nobles maldijeron a Ursul como éste les había invitado a hacer. Algunos fueron a atender al señor de Logire, que jadeaba entre convulsiones en el suelo. El general supremo Agon permaneció de pie. La muerte lo encontraría derecho. Clic, clic, clac. Clic, clic, clac. Quiero daros las gracias, general supremo, dijo Roth. Me habéis servido bien. Primero matáis al rey por mí, bonita traición, por cierto, y luego aún habéis podido conducir a estos hombres hasta mi trampa. Seréis bien recompensado. ¿Qué? Preguntó el viejo señor de Braeton, mirando alarmado a Brandt. Decidme que no es cierto, Brandt. El siguiente proyectil atravesó el corazón del venerable anciano.
Es mentira, respondió Agon, pero el señor de Breton ya estaba muerto. Clic, clic, clac. Clic, clic, clac. El señor de Unger miró a Agon, aterrorizado. El lienzo le temblaba en las manos. Por favor, decidle que pare, suplicó Agon en cuanto vio que era el último noble que quedaba. Yo ni siquiera quería seguiros. Mi mujer me ha obligado. Apareció un pequeño agujero en el escudo que sostenía el caballero pintado en el cuadro y el señor de Unger trastabilló hacia atrás. Durante un largo momento, permaneció apoyado en la pared, con una mueca en la cara y el marco todavía en la mano. Parecía contrariado, como si el lienzo debiera haber detenido el bigote. Después cayó sobre el cuadro y redujo el marco a astillas. Clic, clic, clac. Clic, clic, clac. Hijo de puta, dijo el señor de Loguire entre tenues jadeos, mirando fijamente al general supremo Agon. Pedazo de bastardo. El siguiente proyectil lo alcanzó entre los ojos. El general Agon alzó la espada en señal de desafío. Roth se rió. No mentía, general supremo. Tendréis vuestra recompensa. No tengo miedo, dijo Agon. Clic, clic, clac. Clic, clic, clac. El virote hirió a Agon en la rodilla y sintió quebrarse el hueso. Tropezó hasta topar con el sillón y cayó al suelo. Al cabo de un momento, otro proyectil le alcanzó en el codo. Sentía como si le hubiera arrancado el brazo de cuajo. Apenas podía mantenerse sentado en el suelo, agarrado al brazo del sillón como si se estuviera ahogando. Mi ejecutor me aseguró que podía confiar en que correríais a ciegas hasta esta trampa. Al fin y al cabo, fuisteis lo bastante tonto para confiar en él, dijo Roth. Blind. Sí. Pero no me avisó de que traicionaríais a vuestro rey. Eso ha sido delicioso. ¿Y lo de entroncar al señor de Guire con la familia real? Amigo vuestro, ¿no? Eso le ha costado la vida a Logan. Sé que no tenéis miedo a morir, general, prosiguió Roth. La recompensa que te otorgo es tu vida. Sigue viviendo con tu vergüenza. Ahora lárgate. Aléjate a rastras, gusano. Pasaré el resto de mi lamentable vida dándote caza, juró Agon entre dientes apretados. No, no lo harás. Eres un perro apaleado, Brandt. Podrías haberme parado. En lugar de eso, me has ayudado en todo momento. Ahora mis hombres y yo subiremos al piso de arriba. El príncipe y la princesa morirán porque tú no me detuviste. ¿Por qué debería matarte? No podría haber logrado todo esto sin ti. Roth dejó allí al general supremo, boqueando en el suelo. Destrozado.